Hey, 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 ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Sanirus de vuelta con otro capítulo de Bloodborne. ¡Vamos allá! Vamos a ver. Tenemos cositas que hacer todavía en Cathedral Ward. Vamos a ver qué nos depara. Vestimenta noble, vestido bordó de fina confección, utilizado por los nobles de la antigua línea de sangre que se remonta en el castillo Cainhort olvidado. Mira, extractor de niebla del taller, herramienta perdida del taller del sueño del cazador. El cazador que la recupera puede extraer bruma arcana de materiales rituales, pero cuidado, los materiales gastados se perderán. Herramienta de taller para runas, el herrero rúnico Carriel, estudiante de Brigenworth, transcribió las palabras inhumanas de los grandes, bla 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 bla. Me cae gordo que lo haga tan rápido, Le perdí una pausita y... Pero bueno, no se preocupen, ahí lo pueden poner pausa en el video y lo pueden ver sin problemas. Mira, 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 mira. Los mensajeros tienen el sombrerito oscuro que les puse de adorno. Bueno, ya se ven más guapos, ¿no? Más bonitos. Y... Fíjate que no sé dónde está la niña, no sé si llegó aquí o no, nomás estaba viejita. Creo que le dije a 3 personas. Ah, no, esta era la viejita, la niña, y el otro estaba enfermo, el que me dio el lanzallamas. Así que bien. Hablando de eso. Ya traigo el lanzallamas, A ver. Bueno, es que esta no es una bestia como tal, pero podemos probarlo. Sí le mete, ¡Boom! Counter Strike. Le metí una balota. Mira, sí parece una trompetilla, pero en realidad es una campana, colga. A ver, espérate. No, que querías volar. Tengo que matarlos porque, pues... Nos dan cositas. Porque los odio. Double kill. No me dan nada. ¿Para qué me dicen que los mate, gente? ¿Ya ves? Pues me va a decir lo mismo, ¿no? Esta cazadora, más bien. No te acerques a la tumba debajo de la capilla Odeon en Cathedral Ward. Tengo cosas pendientes allí. Vale. Pero no sé si me lo dice. ¿Pero dónde será? La tumba de la capilla Odeon. ¿O será de este lado, gente? Se ve como una musiquita, ¿no? ¿O será de este lado, gente? ¡Uy! Me asusté. Centro de Yarma. ¿O será aquí, gente? ¿No? No, pues no debería porque pues, se supone que lo maté. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? Es un cazador. Pero... ¿será este el que no me debo de acercar? ¿O será compañero? Bueno. Vamos a probarlo.
Me vine para acá porque no... Creo que hay... Creo que esta se llamaba capilla. No es que me equivoque. Pero es que... me da cosa donde... Me da pendiente. Mira, Cathedral Ward. Mira. Me da pendiente porque me dice que no me acerque. Pero no sé si a lo mejor terminando aquí... O sea, que limpie todo Cathedral Ward. Ya sabes que a veces cuando limpias la zona se abren cosas o los monos te dicen cosas. Bueno, mira, esta no estaba aquí antes. Con el tiempo, esto... Nada, me dice lo mismo. Muy bien, permíteme. Y pues son 4900 para subir de nivel. Así que bien. Mira, Tumba Odeon. Es donde maté al... Tumba Odeon. Es donde maté al padre Gascoigne. Lo que les decía. Ir a ropa sudada, vestimenta común de Jarman. Gastada y húmeda de sudor. Uy. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Me la van a dar o qué? Sangre de Adela. Sangre tomada de Adela, monja de la iglesia de sanación. Restaura una cantidad de puntos de salud y luego continúa restaurando puntos de salud por un corto tiempo. Las monjas fueron seleccionadas. Bla, bla, bla. Martillo de la iglesia. Arma con truco generalmente utilizada por cazadores de la iglesia de sanación. Ok. Bueno, mira. Esa era... Creo que a ese se refería. No te acerques a la tumba Mira. debajo de la capilla Odeon en Cathedral Ward. Tengo cosas pendientes allí. Pues esa es, gente. ¡Oh! ¿Qué? Es que pensé que iba a atacar otra vez, pero se quedó quieto. Pues esa es, gente. Quiero ver si limpiando aquí, o si llega a haber un boss o algo, a ver si ya cambia ella. Si limpio todo aquí y ella sigue igual, creo que me acerco ahí, yo me lo cargo. ¡Oh! Oye. Mira cómo esquivan, ¿eh? Gracias, frasquitos. A ver. ¡Ah, mira! Otra vez le podré llamar. Primero quiero ver algo. No me gastará cráneos, ¿verdad? Dice que tengo 10. Hay algo que me dieron que no chequé. Elixir azul, medicina líquida sospechosa usada en experimentos extraños, conducidos por altos ministros de la iglesia de sanación, una especie de anestesia que adormece el cerebro. Los cazadores, capaces de mantener la conciencia por la fuerza de voluntad, utilizan un efecto secundario de la medicina que atenúa su presencia cuando se quedan quietos. Habrá que probarlo después. Bueno, venga. ¡Compi! Al viejo cazador Henriette, tocando la campana del viejo cazador. Ay, chaval. ¿No viene Henriette? ¡Oh, sí viene! Oye, qué sustote. Me metió Henriette. ¡Déjalo! Bueno, lo bueno que me tanquea. A lo mejor no tendrá tanto daño como yo. Oye, me asustó ese Henry, ¿verdad? Pues vino igual. Yo creo que es parte del juego, ¿no? Como un ayudante aquí. No parece que me haya cobrado algo, creo que no. Así que bien. Espérame. No haga ruido, compi. Deja aplico la que te cuento. ¡Oh!
Dame tu corazón. ¡No, loco! Me lo van a matar. Aquí estoy yo. Yo me encargo de este porque si no... Espero que no me lo mate el otro. ¡Córrele, córrele, córrele! No, déjamelo. Uy. Hombre, yo creo que sí me lo mataban, ¿eh? Uf. No me vuelvas a asustar así, compi. ¿Escuchaste? A ver, ¿tendrá modales este vato? Saludillo. No, está muerto, miren su mirada. Chaval, a ver. Ya me lo empiné, tranquilo. ¡Eh! Tranquilo, tranquilo. No le hagas nada a mi compi. ¡Tranquilo! Vamos por acá. Las puertas ahí. Bueno, vamos a darle por aquí por las puertas. Vamos a darle primero aquí en medio. Y luego yo creo que por la derecha. Y luego por la izquierda. Sí, porque está muy lejos. Venga, Vi. Venga, Henry. Ayúdame a abrirla. Está pesada. Oye, estoy macizo, ¿no? Oye, ¿para qué quiero la caja de música? Ahorita que estoy viendo. Mira todas las Henry. Mira toda la sangre. Mira. ¿Qué son pulpos? ¿Qué son? Está raro, ¿no? Está enorme. Aquí me darán algo. Hay algo ahí en medio, ¿eh? ¿Cinemática? Cinemática. Como que está rezando o algo, ¿no? No me digas que es un boss. Por favor, dime que es un NPC o algo que me va a ayudar. Me va a dar algo. ¡A la bestia! ¡Wow! No. Es un boss. Tiene pinta de boss, gente. No, pero eras tan bella. No. Parece un lobo, un perro. Bien fino. No. ¿Dónde nos metimos? Vicaria Amelia. Lo que baja eso, ¿eh? No le doy con un molotov, ¿en serio? ¡No! Eso me da de lleno. ¡Dale molotov, loco! Va a sacar el lanzallamas, ¿eh?
Gastamos las balas. ¿Se acabó? ¡Aléjate! Oye, está súper macizo. Está macicísimo. ¡Pégale, pégale, Henry! Oye, yo no sabía que un boss se podía traer un ayudante. ¿Cómo me tanqué al Henry, Creo que no le di. Se pone loca, Vamos a conseguirle un perrete. ¡Wow! Vamos, Harriet. ¡Esquiva, esquiva, loco! ¡Venga, venga! ¡Harriet! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Boom! ¡Oh, yeah! ¡Henriette! ¡A huevo! ¡Sí! Matamos al bot. Henriette. Colgante de oro. Ah, que este Henriette nomás era para ayudarme a esto. O sea, acabaría el tiempo justito. A ver, vamos a aprenderla primero. ¿Qué nos dieron, gente? ¡Wow! No esperaba este boss, Colgante de oro. Colgante de la vicaria Amelia. Úsalo como gema de sangre que refuerza las armas. Una gema, Este pendiente heredado entre los vicarios que dirigen a la iglesia de sanación es un recordatorio de la advertencia para revelar el proverbio: toca la calavera del altar. Ok. A ver. Primero hay que tocar la calaverita. ¿Cinemática o qué? Cinemática. Venga, venga. Maestro Willem, he venido a despedirme. Lo sé, lo sé. Ahora piensas traicionarme. No, pero usted nunca escuchará. Se lo digo, nunca olvidaré nuestro dicho. Nacemos de la sangre, nos hacemos hombres con la sangre y morimos por la sangre. Nuestros ojos aún deben abrirse. Teme a la sangre antigua. Debo irme. Por los dioses, témele, Lawrence. ¿Y eso, gente? Nos contaron una parte de la historia. ¿Me la puedo echar? Parece que no. Oye, está muy grande esto. ¿No habrá algo aquí que me regale? No, parece que no se ve nada en las orillas brillando. Wow.
Mira, sin cabeza, pero... Mira todos estos detalles. Oye. Mira, con sombrerito los mensajeros. Oye, pues... estuvo bueno el boss, ¿eh? Igual el Henry, pues debo admitir, me ayudó mucho porque me estaba tanqueando. Pero yo como quiera sí recibí varios golpes. Hombre, casi me hacía one shot. 23,000. Bueno, antes de hablar... Bueno, sí, hablamos. ¿La despertamos? Bienvenido a casa, buen cazador. Dale, acabo. Debo de haberme dormido. Sí. ¿Qué se te ofrece? No, nomás quería despertarte. Los cazadores me han contado acerca de la iglesia, acerca de los dioses y de su amor. Pero, ¿aman los dioses sus creaciones? Soy una muñeca creada por ustedes, los humanos. ¿Acaso pensarías en amarme? Por supuesto que yo te amo. ¿No es ese sentimiento el que motivó mi creación? Ya tenemos la novia aquí, gente. Los cazadores me han contado hacer, pero soy una muñeca. ¿Acaso pensarías en amarme? Por supuesto, yo te... ¿No es ese sentimiento? Adiós, buen cazador. Ya tenemos a alguien ahí, gente. Oye, como que cada vez que pasa algo importante en el juego, como un boss, ya me cambió lo que me decía la muñeca y aparece y desaparece. Lo último que me dijo cuando apareció fue del cáliz, que está en Old Jarman, que ese es otro lugar que vamos a ir cuando terminemos el Cathedral Ward. Pero vamos a ver qué nos dice ahora. La iglesia de la sanación y los ministros que pertenecen a ella fueron en algún momento los guardianes de los cazadores en tiempos del cazador. Ludwig. Trabajaron y forjaron armas en su taller exclusivo. Hoy en día, la mayoría de los ministros no recuerdan a los cazadores, pero tienen mucho para ofrecerte. Así que debes hacer caso al mensaje de tus antepasados. Asciende a la capilla Odeón. Ok. Asciende a la capilla Odeón. Desde allí encontrarás el taller de la iglesia. Asciende desde allí. Ok. Debo subir de la capilla Odeon. A lo mejor ya matando al boss ahí ya podemos atravesar otros lados. Perfecto. Vamos a ver aquí. Espérate, que tengo esta gema, creo. Gema de sangre dorada. Aquí está. Gema de sangre que refuerza armas y suma varias propiedades. La mayoría de las gemas de sangre radiales tienen efectos que influyen en los ataques físicos. Y esta gema de sangre radial dorada, guardada en la iglesia por generaciones, fortalece los ataques contra aquellos afligidos intensamente por la bestialidad. Cuando los clérigos comenzaron a transformarse en bestias abominables, la iglesia necesitó algo para contraatacar. Ok. A ver. Vamos a ver si me da algo. Aquí está. Me da más ataque versus bestias. 12.6%. Muy bueno. Aquí tengo ataques físicos, pues, contra los humanos, creo. Aunque según yo todos son bestias. Bueno, creo que el boss que maté era bestia. Pues no estoy muy seguro, gente. Si me lo pueden ahí ayudar en los comentarios. ¿Cuáles son las bestias y cuáles no? ¿O será que, por ejemplo, cuando me enfrenté con el padre Gascoigne, pues se podría decir que él estaba en forma humana, pero estaba como poseído, muy raro. Y ya cuando casi lo mataba, se transformó como en un lobo o algo así, hombre lobo, no sé, en una bestia. Yo creo que ahí es donde le puedo hacer mucho más daño.
Tal vez este boss también, si hubiera estado en forma humana, pues hubiera sido diferente. Pues yo creo que voy a sacrificar un ataque y la recuperación por si me enfrento a un boss o a alguien que se transforme, pues creo que me va a venir bien. Creo. Así que bien. Y pues de esta pues no puedo ninguna. Y en reparar armas pues todavía aguanta. Pero requieres... pues requiere 62, pues la reparamos. Pero bueno. De esto... nada. Pues creo que este juego no me exige peso, fíjate. No veo aquí ninguna que me diga peso. Aquí no... o no, nada. Entonces... no creo que haya algún problema. A ver, ¿estos me venden algo nuevo? Es que acabo de matar a un boss, tengo que revisar, gente. Pues no, nada que me interese. Vamos a ver acá. Esto pues es lo mismo. A ver, estos de aquí. Mira, esto dice que requiere 1 y tengo 10. Al parecer, esta es una tienda, pero en lugar de ecos de sangre, es por conocimiento. Entonces me venden cosillas. Mira lo que me vende, fragmentos de piedra de sangre. Qué bien. Miren, gente. Me vende de Gascoigne. A lo mejor porque lo vencí, lo maté, me aparece de aquí. Pero viéndolo bien, creo que mi atuendo tiene muchas más resistencias. Si acaso creo que el de Gascoigne tiene un poquito más al fuego y al arcano. Bueno, ¿sí? Creo que sí. Y no sé si al rayo tantito. Miren. Sí, siento que el mío está un pelín mejor. A lo mejor cambiará la apariencia que se ve de otro lado, pero... no sé, como quiera me gusta esta. No sé si han visto la película del Pacto de los Lobos. Una película creo que francesa. Ya tiene pues años, pero deberían de verla. Pues es una época ahí, vamos a decir, antigua. Y pues el protagonista, bueno, eran dos personajes ahí principales, pues se visten así. Así con este sombrero y la chaqueta, la gabardina, lo que sea. Así es como se viste. Y pues ves la película y la verdad te recuerda mucho de este juego. Pero bueno, entonces Acá. ¿Qué se te... pues subimos de nivel, ¿no? Muy bien, permíteme. Vamos a subir vitalidad. Vamos a darle 4 niveles, ¿qué onda? De defensa voy a subir mucho. Fíjate, nomás tengo resistencias al veneno. Y física y frenesí y eso. Pero no tengo así pues, los otros elementos rayo y fuego. Más que pues el atuendo que llevo. Es lo único que me defiende. De vida voy a aumentar y energía está bien.
Ya me faltan 2 para llegar al 20 y energía, pues me van a faltar 5. De fuerza creo que ahí Adiós, andamos buen bien. cazador. Que encuentres tu valía en el mundo de la vigilia. Bueno, la muñeca ya me dijo te amo, como dije en los comentarios. ¡Hala! A ver, ya no tengo de estos de sangre, ¿no? Ecos, parece que no. Bueno, aquí Old Jarman sería la siguiente. Aquí en la tumba Odeon es donde no quieren que me acerque. Igual ahorita veo. Vamos a Cathedral Ward. La gran catedral es donde está el boss. Así que vamos a ver. Igual podemos tratar de volver a la gran catedral a ver si ya aparece otra cosa. Pero primero vamos a ver con la cazadora. A ver si ya se empinó al cazador. Mira, bloque de piedra de sangre. Wow. A ver, este me dice algo nuevo. Me empiné al malo aquí, al boss. Ah, el cazador. Sano y salvo, ¿no es cierto? Este es un lugar seguro. Quédate todo lo que quieras. Pero la próxima vez que salgas de casa, recuerda lo que te pedí. Si encuentras sobrevivientes, diles que se refugien en la capilla Oedon. Porque no hay nada que temer aquí. Hombre, cómo me da mal espina ese, ¿no? ¿Y esta? ¿De qué tienes miedo? Oh, ¿cómo nos metimos en este lío? Ya se volvió loca, gente. ¡Cállese! ¿Qué sucede contigo? ¡Maldito seas, forastero! Ah, me la debías. Me la tenías que pagar, ya te tenía ganitas. Vieja grosera. Hombre, se le fue. Oye, ¿y no habrá unas escaleras por aquí escondidas? ¿No habrá un piso por arriba? Mira, se ve como que hay una plataforma. Ah, mira. Ah, no. Pensé que eran unas escaleras aquí. ¿O será que por fuera? Pues es que me dijeron que hacienda de la capilla. Bueno, esto es Cathedral, güey. La tumba es allá. Pues no parece que haya más cosas, ¿no? Ni una escalera, ni nada. A ver, mira, todo sigue aquí. A ver, dime, felicítame, me eché el boss. No te acerques a la tumba debajo de la capilla Odeon en Cathedral Ward. Tengo cosas pendientes allí. Que la canción. ¿Me acerco o no me acerco? ¿Ustedes qué dicen, gente? Es que, ¿qué tal si voy y me lo empino yo y se enoja? Y luego me la tengo que empinar a ella también. ¡No! ¡Dios! Elixir azul, balas. Pensé que me iban a dar los elixirs normales. Todavía sigo sin poder pasar para allá. No me gusta eso. A ver, Henriette. Mira, no está Henriette, A lo mejor porque ya maté al boss. A ver si no me ve el gigantón. ¡Ah!
¡Ay, ay, ay! ¡Qué sustote me... No lo esperaba. ¡Ay! A ver, a ver. No, espérate. ¿Quién es el que me aventó el sustote? A ver. Tú fuiste, ¿no? No. Desgraciado. ¿Qué? Pues sí me dio. Que me dé junto. No, hombre, que si no me llego a subir la vida de nivel. Créeme que me mata. Hombre, qué bueno que me subí la vida. No me lo puedo creer. Qué sustote. Me acabo de... Maté al boss, gente. Ya había matado a todos esos. Y de mero me matan. Hombre, sin duda es un juego que si te descuidas algo, es totalmente ofensivo, ¿eh? ¿Dónde está el gigante? Despacito, muy despacito. Venganza. Tu corazón será mío. Desgraciado. A ver, vamos a ver qué da. ¿Pociones? No, vale. Mira, toda la sangre. Donde lo mate. Ando bien sádico, gente. ¿Y el gigante? Ah, caray. Maté al boss y ahora el gigante está acá. Qué raro, ¿no? A ver, si me acerco despacito, ¿me verá? Qué raro, ¿no? Rarísimo. No, con este no funciona. ¿Qué onda, compi? ¿Qué onda? Fragmento de sangre. Oye, qué raro, ¿no? Como que no me escuchó. Ay, cómo odio estos. Estos como que... Estos del palito como que aguantan más. Es que por lo mismo, por el rango no se acercan y no les doy con el primer golpe, que es con el que bajo más. El segundo casi ni les bajo. ¡No! Wow, ¿qué es eso que me metió arriba? Ahí está, mira, ahí se acercó. Pero... Ahí está bajando. A lo mejor cuando me lo llenan es cuando tengo el efecto. Pero se ve así como que mareo, ¿no? A ver. Ese sí se acercó. Y este más fácil. El primer golpe es el que le meto bien. A ver. Vamos a venir otra vez. A ver si de casualidad algo cambió. O si hay algo ahí para mí. No sé, puede ser. Que otra vez agarra el cráneo. No, como que era el cráneo de la bestia que pues, maté, ¿verdad? No tiene pinta. No hay ni escaleras. Ni nada. Pues vale. Vamos a la derecha, gente. Como prometimos. Como prometeus. Como os prometí. Uy, ya nomás tengo puras piedritas. Y tengo 12 pociones. Uy, ¿y esto? ¡Eh!
Creí haber escuchado algo. Se me hace que fui yo. A ver, ¿qué hay abajo? Ahí veo un mono. Creo que tiene una pistola. Allá veo otro con una lanza. ¿Son dos? Veo cuervos allá arriba. Bueno, son dos, así que creo que me los voy a lorear. Bueno, uno por uno, ¿ah? Vamos a traerlo uno por uno porque si no... Mira, primero ese. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A lo mejor debí matarlo rápido. Bueno, primero nos deshacemos de estos. Ahí está. Para atrás, gente, para atrás. Así. ¡Boom! Actívalo si quieres. Mientras no te acerques a mí. Calculamos. Para atrás. Ok, ok. Calculamos para atrás. Easy peasy, bro. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Era un cazador este, papel relampagueante. Ha de ser parecido al del fuego, ¿no? Papel crudo que aplica rayos a las armas cuando se frota. Inventado por Archibald, el infame y excéntrico del taller de la iglesia de sanación. Recrea artificialmente las chispas azules que rodean a las bestias oscuras. A diferencia de otras armas extrañas creadas por Archibald, esta era elegida por muchos cazadores, en especial aquellos que alguna vez habían visto una bestia oscura. Oye, mira, inventado por Archibald. ¿Quién será Archibald? Imagínate que nos lo encontramos ahí, que nos las venda. Estaría muy bien, ¿no? Ahorita no los quiero gastar por si haya algo que no pueda matar o un boss acá pesado, ¿sabes? Oye, pensé que iba a batallar más. Digo, cuando vi que se venía para acá con electricidad, yo dije, no, eso parece un cazador. Tú has de ser otro cazador, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Tiene como una pistola. ¿Te subes o no? Prefiero matarte aquí arribita. No, no tiene pinta que venga, ¿no? Perro. Tengo piedras, ¿eh? A ver, ven. No, no, gente, este quiere que me lo cargue. Ah, sí, sí viene, sí viene. Perro. Ya estuvo bueno. Tantas riscazos. Bueno. Ay, pero es que este como que pelea más de rango, ¿eh? Uy, 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 que también tiene arma de 2 manos, ¿eh? Pero este va a ser más difícil. Y más por... A ver, ándale. Hijo de tu... Pero tengo miedo de acercármele mucho porque son demasiadas balas. No va a funcionar como una escopeta. Y entonces sí. Pero... Le di un riscazo, le bajé 3. Nos falló, nos falló. Qué molesto eres, chaval. Qué molesto eres.
Bueno, a ver, vamos a pelearte aquí. Porque aquí no me das con las balas. Ah, mira, ahí hay unas lucecitas. ¡Wow! Ese combo, ¿lo vieron? ¿Qué? ¿Qué? Me acerco a ti y esquivo. ¿Otra vez? Ah, mira, por ahí abajo hay escaleritas. Pero ¿quieres parar? Ay, más vale que no se cure. Vente para acá. Cómo odio su pistola. Mira, vamos a hacer esto. También traigo, ¿eh? Desgraciado. Me tienes harto. Pero... No. Este no funciona así. Este es muy ágil. Este es muy ágil, gente. Tiene que ser a una mano. Que también dispara con el arma, ¿sí, eh? Quiero tu arma. Necesito acorralarlo. ¿Qué mentiras? No, gente. No puedo con este, necesito molotov. Espérate. Creo que lo tenemos aquí. ¡No! ¡Desgraciado! ¡Wow! ¡Gente! ¡Vámonos! ¡Estoy a 1 de vida, loco! ¡A la bestia! No lo puedo creer. Más vale que no me siga. Vámonos. ¡Wow! ¡Ay! Pensé que ya estaba muerto. Esos cadáveres, ¿eh? ¿Cómo me he quejado de eso? Que me cae mal que se muevan. Se muevan cuando ya están muertos. Bueno, a ver, es una capilla. Podría decir que estoy seguro, ¿verdad? Con eso que maté un boss aquí. No lo creo, bro. ¡A la bestia! Sin pociones, sin vida. Si no llego a subir de nivel, muero ahí. Uff. Buenísima, gente. Ay. Bueno, al menos matamos al otro. Ya nos curamos. Vamos a comprar molotovs ahí. Acabo tenemos 10,000. Tenemos dinero. Nos quedamos pobres. Hombre, no manches, es que no me puedo acercar a él. Pelea a distancia. Asciende. Mira, antes me decía lo del cáliz. Como que, por si se me olvida lo que dice el viejillo de la silla de ruedas, que parece el que es el que me convirtió el cazador en hacerme la transfusión de sangre. Todavía tengo que ir a Old Yarmar, pero ahora me dice asciende a la capilla Oedon. Vale. Yo creo que... Ay, me asustas. Bienvenido a casa. ¿Qué se te ofrece? ¿Vas a decir que me amas Los otra vez? cazadores me han contado acerca de los... Pero soy una muñeca. ¿Acaso pensarías en amar? Por supuesto que yo te amo. No es
es ese sentimiento el que motivó mi creación. Oye, como que tiene la muñeca un collar. A lo mejor eso le da vida. Adiós, buen cazador. Puede ser. Uf, uf, uf. Bueno, ya el video se está alargando. Nomás matamos al de la electricidad, pero el otro de distancia no. Probablemente pues lo vamos a matar en el siguiente capítulo. Ya nos armamos. Pues matamos a ese y matamos al boss. Y pues ahí exploramos más. Creo que ya no falta mucho porque del lado derecho, pues donde casi nos mata el cazador ese de distancia. Bueno, había unas escaleras hacia abajo. Pero como ya maté al boss aquí, la verdad, pues es muy grande. Ya exploré pues, la mayoría, no creo que quede más. Y ya maté al boss. Entonces, pues yo creo que ya voy a acabar Cathedral Ward. Y a lo mejor en el próximo capítulo, si no hay más, pues empezamos en Old Jarman para buscar ese cáliz. Y luego vemos a lo de la capilla. Para ver qué nos dicen ahí. Pero bueno, gente, pues eso ha sido todo. Y pues muchas gracias por estar aquí, por ver. No olviden darle like, suscribirse y dejarme en los comentarios. Yo siempre les contestaré. Muchas gracias y me ayudarán mucho si se suscriben y comparten el video. Hasta luego. Buenas noches. Sí, señor. Bye, bye.